Por eso las vacunas realmente tampoco son tan seguras, porque lo que realmente proporciona inmunidad es pasar las enfermedades. Esa respuesta además no para, porque nuestro cuerpo a día de hoy todavía no sabemos cuándo deja de funcionar esa orden de producir proteína spike, que es tóxica, de paso. Entonces, no sabemos hasta la fecha personas que han llevado solamente dos dosis de vacuna, a día de hoy aún producen proteína spike, después de 3 años. Que muchas veces nos dicen, no, estás en una secta, vale, y yo quiero decir, si estoy en una secta donde me enseñan que respirar oxígeno puro es sano, que tener emociones positivas es sanas y que tener una alimentación y unos hábitos que me va a hacer estar con más energía, con más calidad de vida y vivir más años, pues quiero estar en esa secta. Bueno, Luisa es médico, ella ha trabajado 32 años, lleva 32 años de profesión y bueno, ha estado en lo público y pues ahora ya lleva mucho tiempo, no sé exactamente cuántos, teniendo su consulta, ella lo explicará, y está ayudando a muchísima gente desde hace mucho tiempo y más desde estos 4 años, pues desde lo que ha pasado, con todo que hablaremos ahora de todo ello. Y bueno, para mí es un honor que esté aquí conmigo, acompañándome y apoyándome, así que gracias. Muchas gracias a ti, cariño. Bueno, muy buenas tardes. Disculpad un poco la voz nasal, que estoy un poco... Debe ser el COVID que hay ahora ya. Como ha dicho, yo me llamo Luisa, trabajo en medicina integrativa desde hace ya 30 años y he alternado lo público, bueno, más bien lo combinado, más que alternarlo, y conozco de primera mano cómo funciona lo público y de hecho todo el tema COVID lo he vivido desde dentro de la sanidad pública. He tenido la gran suerte de conocer, gracias a toda esta movida, una de las cosas buenas es que he conocido a Elena, una enfermera fantástica con la que además he tenido el honor de trabajar mano a mano y he podido ver no solamente una capacidad técnica estupenda, sino una empatía extraordinaria. Siempre fue algo beneficioso. Ahora, por lo visto, ya no es tan bueno ser empático. Empieza a ser un defecto más que una virtud. De hecho, el año pasado yo hablaba con la hija de una amiga que está haciendo cuarto de medicina, una bellísima niña que tiene un corazón de oro y que cuando llegó a cuarto y empezó las prácticas, pues le dieron el toque. Porque, a ver, yo creo, le dijeron que te estás confundiendo de carrera. No deberías hacer medicina, tú haces psicología o alguna cosa, porque los médicos no pueden acercarse tanto a los pacientes. Entonces empieza a ser un defecto. Y en toda esta aventura COVID se ha visto de una manera mucho más bestia, muchísimo más evidente. En toda esta movida todos empezamos un poco igual. Yo me uní a la medicina pública otra vez y me fui a un centro de salud a hacer urgencias porque hacía falta, porque aquello era terrible y porque además yo no podía trabajar en mi consulta. Entonces volví a la sanidad pública y volvimos todos estábamos igual, no sabíamos nada, no sabíamos de qué iba todo aquello, estábamos tan asustados como el que más y estábamos todos igual. En esos momentos lo que nos vendieron es que éramos parte de un ejército que iba a salvar a la especie. Porque como íbamos a morir todos, si no se hacían las cosas bien, entonces nosotros éramos los encargados, parte de los encargados, de que las cosas se hicieran bien y nos salváramos. Y esa era la movida que nos vendieron. Y con eso estuvimos. Y fuimos además a trabajar
con la conciencia de que era peligroso. No sabíamos, todas las noticias que había y todo lo que llegaba es que como cogieras el COVID te morías. Y nosotros íbamos a trabajar a un sitio donde iban a venir los COVID. Entonces, sí, teníamos cierta sensación de peligro. Y trabajamos así, como si fuéramos parte de un ejército. Y en el ejército, claro, el valor de un ejército consiste en que no solamente tenga muchos soldados, sino que esos soldados sean obedientes, punto uno, y fuertes, que aguanten lo que sea, ¿vale? Y que aguanten el poder dar unas directrices que a la población no le van a gustar, pero que hay que hacerlo por el bien de todos. Y con esa conciencia estuvimos trabajando mucho tiempo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando va avanzando la cosa, yo recuerdo que en la época del confinamiento yo pasaba horas de búsqueda y búsqueda y búsqueda en internet intentando encontrar alguna solución tenía que surgir. Yo llevaba en medicina natural 30 años y tenía que haber alguna solución en algún momento, en algún sitio alguien tenía que encontrar algo. Entonces yo me dedicaba a buscar y buscar y buscar y buscar. Y había cosas, surgían cosas. Surgía noticias sobre el uso con el COVID de la ivermectina y resulta que funcionaba, de la hidroxicloroquina y resulta que funcionaba, del CDS resulta que funcionaba, PAMIES con la Artemisa y funcionaba. Y todo eso que decía, quien decía funciona, era porque tenía la experiencia clínica, era porque lo había probado. Era porque había cogido pacientes, y lo había probado. A continuación, nada más, vamos, en 0, salían los fact-checkers a decir que todo aquello era mentira, que no había nada de nada, y que aquello no funcionaba, que nada funcionaba. ¿Qué pasa? Que empiezas a cuestionarte cosas, porque realmente empiezas a pensar que los médicos no tenemos nada que decir. Que cada vez que dice algo un médico, sale un periodista y le dice que es mentira. Y da igual que sea un médico especialista, que sea un epidemiólogo, que sea un clínico, que sea un premio Nobel, como Luc Montagnier. Da igual. Allí salió un periodista, decía que era mentira y ya está. Los famosos fact-checkers, que además surgieron como setas justo antes de la pandemia. Y como setas, cuando digo como setas, fue porque no surgieron aquí. No es un invento español, es una franquicia. Están en todas partes y surgieron todos a la vez. En Francia hay fact-checkers, en Italia hay fact-checkers, en Alemania hay fact-checkers. Y todos salieron a la vez. Y todos dicen lo mismo. Y todos salen a una a decir, bulo, a todo. A todo lo que da la más mínima idea de qué podemos hacer. Incluso cuando hubo un punto, para mí, personalmente, hubo un punto de inflexión ya definitivo, cuando empezaron a llegar noticias y vídeos de los compañeros italianos, que empezaron a decir, estamos haciendo las cosas mal, nos estamos equivocando, no hagáis caso a la OMS. La OMS está diciendo al paciente de COVID no se le puede hacer nada, no se le puede dar corticoides, no se le puede dar antiinflamatorios, no se le pueden dar antibióticos. Nos estamos equivocando, volver a hacer las cosas que hacíamos siempre, que funcionan, que es una vasculitis. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros en desobedecer y empezaron a hacer autopsias. Autopsias. Eso que en medicina es la base del conocimiento de una enfermedad nueva. O sea, toda la santa vida hemos aprendido de lo que no sabíamos, cuando había algo nuevo, lo aprendíamos en las autopsias. Bueno, pues la OMS durante la pandemia resulta que una enfermedad nueva dice que no se pueden hacer autopsias. Que al principio, cuando no sabemos de dónde nos caen, tenga sentido, bueno, pero pasaban los meses y aquello seguía. No había ningún tipo de investigación, aparentemente. Y resulta que quien la hacía se le censuraba. A mí me llegan los vídeos de estos compañeros italianos y me empieza a caer la ficha. Y empiezo a darme cuenta
de que estamos llamando COVID a todo. Que los pacientes que toda la vida vinieron, a ver, esta zona, y sobre todo el Bierzo, donde nosotros trabajábamos, está llena de silicosos, de bronquíticos crónicos, de gente de la mina. Todos los años, todas esas personas tienen 3, 4, 5 reagudizaciones. Todos los años se les da su corticoide, se les pone su mascarilla, se les da un antibiótico a veces, salen del apurón y siguen para adelante. Bueno, ni corticoides, porque están contraindicados, ni mascarillas, porque los aerosolos dispersaban el COVID por todo el centro de salud, ni antibióticos, porque también la OMS decía que estaban contraindicados. Entonces los italianos empezaron a llamar y a mandar vídeos. Por favor, volver a hacer las cosas tal y como sabemos hacerlas, con una enfermedad respiratoria. Hay que trabajar con estos pacientes como con cualquier otra enfermedad respiratoria, añadiendo el problema de la vasculitis, es decir, heparina. ¿Vale? Nadie hacía eso. A los pacientes con COVID se les metía un respirador y ya está. ¿Vale? Y, claro, es que no funcionaba. Entonces, yo empecé a ver que todas aquellas soluciones y todos aquellos médicos que estaban diciendo me está funcionando esto, a mí me está funcionando esto, a mí me está funcionando esto, todos esos médicos se les censuraba. Y al único que solo no se censuraba era el que decía que no había nada que hacer. Y no había ningún tipo de investigación a mayores. O sea, un periodista decía que era mentira, pero no había un estudio que dijera esto no es así. Automáticamente, ese medicamento que potencialmente podía ser una solución, se prohibía. Y los médicos que lo recetaban, como pasó con la ivermectina, lo sancionaban. Una novedad. Eso era nuevo. O sea, ¿cómo es posible que me sanciones por recetar ivermectina cuando es un fármaco que no tiene ningún problema de seguridad? Cuando no le voy a hacer daño a nadie. Lo más que puede pasar es que se gaste un dinero a lo bobo. Y no mucho. ¿Cómo es posible que prohíbas ese fármaco? Primero vamos a probarlo, vamos a darle una oportunidad. Pues no. Al que había que dar la oportunidad, por lo visto, era el Remdesivir. Un farmaquito nuevo, carísimo, que él solito tenía un 30% de mortalidad por fallo renal. Y que por esa razón se acabó retirando. Pero ese fármaco entró en todos los hospitales a saco, como si no hubiera un mañana, y se dio a todo el whisky en la UCI. ¿Vale? Hasta que al final se retiró, porque se vio que aquello era, no es que no funcionara, es que era peor que no funcionar. Y en cambio, medicamentos y remedios que no tenían problemas de seguridad y que no dañaban a los pacientes, no se permitían. Ahí yo ya me empecé a cruzar y ya me empezó a parecer que aquello no podía ser. ¿Qué ocurre? Que los soldados, ese ejército, tenía el valor por la obediencia. Entonces, los soldados que no éramos del todo obedientes, o poco, o nada, pasábamos a ser el enemigo. Y los soldados que mirábamos por el paciente y no por el bien común global, claro, cuando ya se te cae que ese bien común global no va por buen camino, entonces te ocupas del que tienes delante. Pues no se podía uno ocupar del que tienes delante. Entonces pasaban cosas muy raras. Cosas raras como en urgencias venir un paciente y decirme, hay un paciente que tiene fiebre, vale, bajo ahora. No bajes, le he hecho un test y es positivo. Digo, bueno, pues pásalo a la sala que tenemos para ello, ¿no? No, es que es positivo. Digo, ya, y yo el médico de guardia. A ver, viene un paciente, tiene fiebre, tiene tos, se encuentra mal, no respira bien. Le haces un test, le dices que es positivo en una enfermedad que le están diciendo mañana, tarde y noche que es mortal. Y le mandas para casa con paracetamol sin que lo vea un médico. ¿En serio? Tengo que ver a ese paciente, porque la enfermedad
que dicen que es mortal desde la mañana hasta la noche, va desde no hay ningún síntoma hasta acabas en la UCI o acabas muerto. Hay que decirle a ese paciente qué punto está de toda esta línea gigantesca. Pues mira, tú lo único que tienes es un catarrito, tranquilo, no te preocupes, si te empeoras, vienes, no sé qué, o llamas o lo que sea. ¿Qué es esto? Dejamos marchar a los pacientes sin verlos. Claro, yo era la rara del centro, un peligro, porque llevaba una mascarilla que ni siquiera apretaba, y mis compañeros, yo lo entiendo, mis compañeros lo que veían era una loca que iba a ver un COVID sin ponerse las medidas de protección correspondientes, que además estaba sin vacunar, y que luego volvía a la sala de descanso y se quitaba la mascarilla. O sea, un peligro público. Allí lo que se hacía normalmente era, todo el que entraba por la puerta se le ponía la mascarilla, aunque viniera azul, porque esos bronquíticos crónicos que venían todos los años, pues encima de venir ahogaditos, les pones la mascarilla. Y prácticamente solo les veía una enfermera con un EPI que les hacía un test y fuera. ¿Vale? Eso es a ver, para cualquiera es una locura. Y para los médicos también, para las enfermeras también. ¿Por qué se acepta todo esto? Porque realmente ellos estaban convencidos de que estaban haciendo las cosas que tenían que hacer, que estaban haciendo las cosas bien, que estaban haciendo que estaban procurando un bien común y estaban consiguiendo que la especie sobreviviera. ¿Vale? Entonces, en ese caso y en ese contexto, la empatía, el conectar con esa persona que sufre, es debilidad. Y la empatía se convierte en un defecto. Tienes que ser fuerte y aguantar lo que haya. Y que ese paciente se tiene que morir, pues se tiene que morir. O tiene que irse para casa acogotado, pues se tiene que ir para casa acogotado. Pero la empatía, si tú empatizas con ese paciente, entonces eso es debilidad. ¿Qué ocurre? Que el que cuestiona, el que piensa, el que se pone a pensar en toda esta movida, es un peligro. Por eso los negacionistas éramos tan peligrosos. Y además, los fact-checkers estaban ahí para desmontar todo y decir, este es negacionista. En el momento en que te ponen la etiqueta de negacionista, una de las cosas importantísimas es que ya no se le escucha. Al negacionista ya no se le escucha. Es peligrosísimo escuchar, porque claro, tiene datos. Entonces, no nos vamos a poner a contrastar los datos y a ver qué pasa aquí. No nos vamos a poner a hacer un estudio serio. No, vamos a decir a este ni se le escucha, porque tiene datos. Entonces no podemos correr el riesgo de discutir con él, porque no se puede. No puedes discutir con un profesional que sabe lo que dice y que tiene datos. Le tienes que decir que todos esos datos son bulos. Da igual de dónde salgan, da igual que sean suyos propios, da igual que sean la experiencia. Entonces, en este libro, lo que hay no es que sean... No es algo que pueda opinar ningún periodista que si son bulos o no son bulos. Son experiencias. No es discutible. Mi experiencia es mi experiencia. Cuando cuento mi experiencia, es lo que he vivido. Esto es lo que he visto. Entonces necesitamos mucha más gente como Elena, que es capaz de salir adelante y decir, mira, lo que he vivido es esto y esto. Y que mucha gente que está acogotada porque no se atreve a decir que vive lo mismo y que siente lo mismo, sienta que hay alguien que está de acuerdo con ellos. De hecho, hace poco en mi consulta tuve una paciente habitual que viene por problemas de ansiedad, y uno de sus problemas de ansiedad es que trabaja en el hospital y no le gusta cómo funciona el hospital y se siente agobiada por cómo se tratan los pacientes. Y yo le dije, ¿conoces el libro de Elena? Porque deberías leerlo. Si no lo conoces, si no lo has leído, léelo, porque cuenta exactamente lo mismo que estás contando. Lo mismo, el sufrimiento que le causaba esa falta de empatía del sistema y de los compañeros.
Y me dice, anda, si ese libro está por la planta. ¿O así? Dice, sí, está por la planta. Pero vamos, todo el mundo dice, eso no lo leas, eso no lo leas. Este libro, entre los compañeros, ha sido tomado como un insulto personal. Cuando una persona cuenta su experiencia, no la cuenta para hacer de menos a nadie, y de hecho no hace de menos a nadie. Lo que cuenta es que esto, que funciona así, a mí no me gusta y me hace sufrir. Entonces, si tuviéramos más personas dentro del sistema, nos daríamos cuenta, podríamos parar las cosas. Nos daríamos cuenta que podemos parar las cosas. Hemos sido parte del problema y tendríamos que haber sido parte de la solución. Tendríamos que haber sido, si todos los sanitarios nos hubiéramos plantado y hubiéramos dicho lo que pensábamos, nunca hubiera pasado esto. Nunca. Nunca. Pero estábamos convencidos, unos nos dimos cuenta antes, otros después, pero estábamos convencidos de que lo que estábamos haciendo era lo que había que hacer. Claro, ahora dar marcha atrás es muy difícil. Y darse cuenta de que has estado a las órdenes de Mengele es muy fastidiado. En los juicios de Nuremberg no valía yo cumplía órdenes, no valía. Los jueces dijeron, tendrías que haber pensado, tú tenías los conocimientos para pensar y para decir esto no está bien. Eso pasó en los juicios de Nuremberg. No sé si va a haber otros juicios de Nuremberg, pero de momento deberíamos empezar ya por ahí. Así es que os cuente Elena más de su libro y os va a encantar. Muchas gracias. Vale, me has emocionado. Gracias. Bueno, yo ya he presentado este libro el año pasado cuando lo saqué, no sé, creo que era abril. Y hoy quería, aunque no había estado en León nunca, y es un honor estar aquí, pues había pensado hacer algo diferente en esta ocasión, pues para que no sea una presentación al uso de un libro, sino realmente aportar valor a todos los que habéis pues dedicado este ratito a venir, porque hoy en día pues lo más importante que tenemos todos, yo creo, es el tiempo, y que estéis dedicando este ratito a estar aquí, pues ya os lo agradezco infinito, y entonces por ello pues lo que quería es hacer algo diferente y aportar valor. Entonces he hecho una presentación porque yo llevo 4 años desde que ha pasado todo esto formándome sin parar, porque siempre he querido entender el porqué de las cosas y esto no ha sido diferente, y entonces he hecho cientos de cursos, mi familia que esté aquí lo sabe, y no he parado de formarme siempre para entender y saber por qué ocurren las cosas. Entonces os he traído parte de lo que he aprendido en estos 4 años. Si hace un año, o sea, un año después de la pandemia, cuando escribí este libro, hubiera sabido todo lo que sé hoy, probablemente sería un libro muy diferente. Pero en ese momento pues tenía esa información, a pesar de ya haber investigado mucho, y era mi nivel de conciencia y es lo que pude hacer. Entonces, bueno, para no perder mucho tiempo con mi libro, que es un poco la excusa para esta charla, pues yo lo que quise primero, porque yo como también había muchas cosas que no me cuadraban, pues me apunté a todos los grupos que encontré donde había alguna información que me podía satisfacer mi curiosidad. Entonces empecé a participar activamente en todos esos grupos y me di cuenta de que al final no me aportaban, aparte de información, pero estábamos sobresaturados, estaban unos contra otros.
y en cada grupo había algún tipo de líder que además quería tener cierta notoriedad y entonces también me fui desconectando de eso porque pues eran más luchas de egos que realmente una unión real para afrontar lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues quise expresar, pues primero que ya se moría muy muy mal en los hospitales y evidentemente esto empeoró, pues ataba a la gente, se les privaba de libertad, el contacto con sus familiares que era tan sanador, pues sí lo sigue siendo para todos. Y quise también explicar las leyes que a mi juicio pues podían ayudar a la gente a cuando le ingresaban por alguna causa pues estar un poco más informados, porque al final cuando estamos informados podemos tomar mejores decisiones, pues como es el consentimiento informado antes de que nos apliquen cualquier tratamiento, como es que tenemos derecho a pedir una alta voluntaria, cómo pues está legislado las sujeciones en los pacientes y luego todos los tratamientos que yo había aprobado en mí porque por circunstancias pues unos años antes tampoco me encontraba bien y ya había iniciado esta lucha de buscar en otros sitios que los medicamentos lo que sí realmente me hacía bien. Entonces es un resumen de todo esto, aparte de todo lo que hemos vivido y cómo yo fui viviendo y integrando en mi ser y en mi mente cómo no cuadraba una cosa y no cuadraba la otra y no cuadraba la otra. Pero bueno, eso es lo que quería contar más o menos en este libro. Entonces, pues voy con lo otro que había preparado para vosotros, que para mí me parece muchísimo más importante. Y tengo un maestro que dice, y la primera cosa que me gustaría que realmente os llevarais de aquí, solo una si es posible, pero es esta. Y es que siempre dice que hay que estar contento, feliz y agradecido y con el corazón contento. Y si os lleváis eso hoy y lo recordáis siempre, ya me doy por satisfecha. Feliz, contento, agradecido y con el corazón contento, y así me siento yo hoy de pues veros aquí, de que hayáis compartido este tiempo conmigo. Entonces voy con la presentación que he preparado, que bueno, esta frase expresa muy bien todo lo que ha pasado, ¿no? Que le es más fácil al hombre romper un átomo. Perdón. Vamos allá. Ahora. Se ve, vale. Le es más fácil al hombre romper un átomo que romper un prejuicio. Y esto es así. Tenemos muchísima tecnología hoy en día, muchísima ciencia, pero cuando encasillamos algo que nos encanta a los seres humanos, ponerlo todo en cajitas, pues nos es difícil luego sacar eso. También se me ha olvidado con lo de contento y agradecido, pues dar las gracias a mi familia que siempre me apoya en todo y pues como he dicho muchas veces, sin ellos no estaría aquí, así que y a todas las personas que me apoyan en general, muchísimas gracias. Ellas todas saben quiénes son. Y bueno, esta frase pues se dijo también mucho en el último congreso que hubo en Pontevedra y me ha parecido muy bueno traerlo. El artículo 19 de los derechos humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas. Es un derecho difundir estas informaciones sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Así que me ha parecido también muy importante traerlo aquí porque a veces se olvida pues, que tenemos algunos derechos, también tenemos obligaciones. Y bueno, ¿qué ha pasado en esta era del COVID-19? O sea, desde que ha empezado todo esto en el 2020, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado que se han muerto muchísimas personas después de vacunarse, aunque la gente no lo quiera reconocer. El verano del año 2021 hubo 4 veces más muertes
que en el 2020 y en el 2021 la gente ya estaba vacunada. Entonces, ha pasado que hemos estado... ¿Qué es? Si me permites, los atletas en 50 años, desde el 1970 hasta 2020, había habido 1.312 atletas muertos por infarto y muertos por infarto en el deporte. En un año, del 2021 al 2022, hubo 1.598. En un año, más que en los 50 anteriores. No solo te permito, sino que te había dicho, interrúmpeme siempre que quieras, y también si tienes que añadir algo o hay algo que no es correcto de lo que esté diciendo. Gracias. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en estos 4 años también? Pues que la gente se ha polarizado muchísimo más de un lado o del otro. La gente que estaba en contra de todo, pues todavía está más, y la gente pues que estaba en el otro lado, que los dos extremos se han polarizado todavía más. Y también fue uno de los motivos del libro que yo vi que nos hacía falta a todos, que es unirnos, porque todos necesitamos el amor, en definitiva, y necesitamos dejar esta lucha de estar unos contra otros y apoyarnos y ayudarnos, porque también si queremos que nos respeten, pues tenemos que respetar las opiniones de los demás. Y me parece también un mensaje muy importante que debemos, pues no sé, estar unidos. Aunque no pensemos igual, no pasa nada, pues así es el mundo y es lo bonito también, tener diversidad de opiniones y intentar pues respeto. Y bueno, pues una crisis y una enfermedad siempre nos indica que hay un problema, porque esta medicina de hoy en día pues solo trata los síntomas, ya lo sabemos todos, pero no mira la causa. ¿Y esto qué hace? Pues que haya una enfermedad, o sea, una sociedad enferma, crónicamente enferma, dependiente de fármacos, de medicamentos, de alcohol, de drogas, o evadiéndose pues con la televisión, con series, con lo que pueda cada uno para no enterarse de lo que está pasando, con los teléfonos, las redes sociales. Y entonces muchas veces necesitamos también estar en soledad y darnos cuenta de cuál es la causa y por qué tenemos esas enfermedades que el sistema pues convenientemente ha ido pues trazando un plan para que cada vez estemos más enfermos, pero sobre todo, más que enfermos, consumidores, porque realmente al sistema no le importa si estamos enfermos o no. Mientras consumamos sus medicamentos y sus cosas, pues cada vez se bajan los límites del colesterol. De hecho, cuando bajaron la última vez los límites del colesterol, pues no sé cuántos millones de personas más pudieron venderle su pastilla para tratar esto. Entonces, no importa nada, no importa si estamos sanos y si estamos enfermos, lo único que importa es que consumamos lo que la industria farmacéutica nos quiere vender, después de envenenar, por supuesto, el agua, el aire y los alimentos. Entonces, después de envenenar todo eso, pues nos venden el pequeño remedio que necesitamos, ¿no? Entonces, siempre me pregunto, ¿se necesitan títulos para razonar y usar el sentido común? Yo creo que no, yo creo que cualquier persona con sentido crítico y que investigue un poco por su cuenta y que piense un poco por su cuenta, pues ya puede discernir lo que a él le hace bien, como por ejemplo ver informativos donde todo el día pues se está hablando de desgracias, pues está claro que no nos hace bien. Tengo una amiga que aún el otro día me dijo, es que
he estado viendo vídeos toda la mañana sobre Valencia y no he parado de llorar. Pues eso es lo que quieren. Y no digo que no haya que tener empatía y ayudarles, pero si no estamos bien nosotros no podemos ayudar a nadie. Y hay que hacer lo que nosotros podamos desde nuestro pequeño espacio, que ya es mucho. Como decía Gandhi, cuando tú cambias, todo cambia. Entonces, eso es lo que quieren y lo están volviendo a conseguir, porque con lo que está pasando, pues la gente otra vez tiene miedo. Hoy también hablaba con una persona y me dice, ¿qué haces? Digo, tal, y me dice, pues yo estoy esperando a ver si llega el temporal aquí a la costa de Cataluña. Digo, pero ¿cómo vas a estar esperando que llegue el temporal? Pues es que tendrás una vida, tendrás cosas que hacer. Si llegó el temporal, pero tendrás otras cosas que hacer. Entonces, siempre estamos... no sé, nos están llevando donde quieren y nosotros nos dejamos llevar. Entonces, yo no quiero convencer a nadie, yo quiero informar, evidentemente, y luego cada uno que verifique la información, porque somos todos mayores y además somos libres y tenemos pues la libertad de decidir lo que queremos en nuestro cuerpo y lo que no también. Que, por cierto, me estoy dando cuenta que es lo primero que quería hacer, que era presentarme y no lo he hecho, así que bueno, lo hago ahora. Bueno, yo llevo 23 años trabajando, siempre he trabajado, siempre he querido estar en el mundo de la sanidad, siempre he querido ayudar a los demás, realmente es vocación lo mío, pero los últimos años ya veía que las cosas no iban muy bien en el hospital, no me gustaba mucho cómo estaban pasando las cosas. Lo que más me dolía era ver cómo moría la gente, la verdad. Y porque ya os digo, ya antes de esto, la gente pues muchas veces con gasometrías, el día que se estaban muriendo, con enemas, el día que se estaban muriendo, con un montón de procedimientos invasivos, porque yo no sé, bueno, aquí hay una médica, pero no se puede salvar a todo el mundo, yo no sé si eso lo saben o no, algunos en todo caso, pero cuando llega el momento, pues hay que aceptarlo y acompañarles. Y bueno, pues yo llevaba pues 18 años trabajando cuando llegó el COVID, y mi planta pues se convirtió en planta COVID. Entonces yo estuve en primera línea durante un año hasta que ya no pude más y primero me puse de baja y bueno, luego ya seguí otros caminos. Pero pues entonces lo que os quiero decir es que yo creo que, porque aquí no viene cualquiera a hablar de lo que le parezca y ya está, creo que tengo cierta legitimidad para de verdad explicar de primera mano lo que ha pasado, lo que he vivido, los protocolos absurdos de limpieza que nos hacían tener pero que no salvaban a la gente. También os puedo decir que la gente no murió de COVID, murió de miedo, murió de soledad, murió de tristeza, murió de todos los tratamientos que recibieron que no tenían que recibir. Y entonces realmente yo creo que sí, soy una persona que puede hablar de lo que ha pasado desde dentro, porque como os digo, he estado un año sufriendo mucho y viendo a la gente morirse todos los días, a todas horas, y por qué y cómo. Y también sé que cuando ya no me empezaban a cuadrar las cosas y empecé a pasarlo muy mal y a realmente querer ayudar a la gente, pues yo no me ponía porque nos decían que no podíamos atender a la gente porque no había suficientes equipos de protección. Entonces yo de noche, cuando la gente ya se estiraba un ratito, apagaban las luces y llamaban los pacientes al timbre, pues yo iba a atenderlos cuando se nos decía que hasta las 6 de la mañana no podíamos ir a atenderlos porque no había equipos de protección para ponernos y había que ahorrarlos para entrar a las 6 de la mañana. Y entonces esto es lo que ha llevado a que muchas compañeras me dejen de hablar a raíz de contarlo, porque ellas interpretan que yo digo que yo hice las cosas bien y que ellas no, y en ningún caso digo eso. De verdad que
es todo desde la humildad de contar lo que yo he vivido y simplemente decir, mira, yo he entrado aquí en este que era tan contagioso con una mascarilla quirúrgica y no me ha pasado nada. Yo no estoy vacunada, no me he puesto ninguna dosis, nadie me ha obligado nunca estando un año trabajando en la planta COVID, ni siquiera me lo propusieron, nadie me dijo nunca te tienes que vacunar. Por eso yo no entiendo muy bien la gente que dice que le han obligado, pues tenemos que tener empatía con la gente. Entonces, pues la gente tuvo miedo de que le echaran del trabajo, presiones sociales, pero ahora nosotros, pues si aquí hay terapeutas, hay sanitarios, o da igual, aunque no seáis nada de eso, pero podéis ayudar a gente que se ha dado cuenta que se ha metido algo que no le está haciendo bien. Hay gente que no le ha pasado nada, pero hay gente que no le está haciendo bien. Entonces, esta charla es un poco para que todo el mundo, desde el sitio en donde esté, pueda ayudar a sus padres, a su vecina, a quien sea que tenga a su lado, ¿no? Entonces, bueno, he querido hacer un pequeño resumen de la medicina, bueno, de cómo se ha convertido la medicina a lo que es hoy en día. Pues hace muchos años había muchas medicinas mal llamadas hoy en día alternativas, porque deberían ser complementarias, porque el ser humano es un todo y como un todo hay que tratarlo. Y bueno, pues no me he querido ir mucho más atrás, pero dos cosas de las que han pasado, pues primero es que todas esas medicinas han sido regladas por el sistema primero para que se pague por esas formaciones cuando se transmitían de generación en generación. Por ejemplo, en la cultura oriental, pues la acupuntura se transmitía de generación en generación, incluso los que no conseguían sanar a sus pacientes eran despedidos. Entonces había una medicina de la salud y no una medicina de la enfermedad como hay hoy en día, porque se ha convertido en eso. Luego también en las facultades de medicina los médicos aprendían pues todo, desde cosmología hace muchos años hasta astrología, hasta muchísimas disciplinas que hoy han quitado y que están subvencionadas, pues fueron todas regladas, pues sobre todo con fondos del petróleo por la empresa Rockefeller. Y se llevaron a las facultades, sobre todo para hombres, dejando de lado a las mujeres, que son las que siempre se han dedicado al arte de cuidar, simplemente porque pues tenemos eso dentro, que es más intuición, más compasión, no es malo ni bueno, es simplemente que ha sido así desde la antigüedad. Entonces se las ha perseguido pues por brujas, porque curaban con plantas, y se pasó todo eso a las medicinas de pago solo para los hombres. Y bueno, uno de estos experimentos que ha sentado las bases de la bioética hoy en día es este experimento que fue el más largo y aberrante de toda la historia de la medicina, y así está reflejado en los libros de bioética, es el de Tuskegee, que es, bueno, no pronuncio bien, que es una ciudad de Alabama que duró 40 años. Allí se cogió a 600 negros afroamericanos con sífilis, bueno, 400, creo que 399 tenían sífilis y 201 era el grupo control. Y se quiso ver si la enfermedad realmente les producía la muerte. Entonces, pues se les engañó, primero no se les dijo el diagnóstico certero, sino que se les dijo que tenían mala sangre, y que eso en aquella época significaba pues o anemia o cansancio, o había otra enfermedad de la sangre que también se identificaba con esa definición que ahora no recuerdo. El caso es que no se les dijo lo que tenían y se les ofreció comidas en el hospital, se les ofreció tratamiento gratuito, transporte gratuito y el seguro de decesos si fallecían. Se les ofreció todo eso a cambio de participar en el experimento. Estas personas eran analfabetas y no sabían lo que estaban haciendo con ellos. Entonces, el tratamiento que había por aquel entonces era muy peligroso y muy letal y les llevaba a la muerte sin la enfermedad, y ya los médicos lo sabían. Entonces querían ver realmente si el tratamiento era peor
que la propia enfermedad, con lo cual se empezó este estudio y se empezó a ver porque morían muy mal estos pacientes con fallos multiorgánicos y mucho sufrimiento. Y no se les dio consentimiento informado, por supuesto. Y en el 1947 salió la penicilina. Se descubrió que la penicilina era un tratamiento efectivo contra esta enfermedad. Y cuando los médicos, bueno, también había enfermeras, digo médicos, pero todo el equipo, supo que había este remedio, pues se debería haber parado el experimento, como bien está reflejado en los libros, y seguir el experimento viendo qué pasaba con el tratamiento que les podía ayudar. Pero dijeron que se siguiera así, e incluso médicos que no querían participar, pues por ética, se fueron de este proyecto. Al final se interrumpió cuando salió una filtración a la prensa y así salió, pues así empezaron los principios de la bioética en medicina, en enfermería y en general en las ciencias de la salud, con el informe Belmont y el informe Helsinki, que lo podéis buscar. Y bueno, como bien has dicho, por eso me reía los juicios de Nuremberg con la Segunda Guerra Mundial y bueno, todo lo que pasó pues fueron juzgados. Hay un documental muy bueno, si alguien está interesado os lo puedo pasar porque a mí se me pusieron los pelos de punta cuando lo vi, porque es un documental hecho sobre enfermeras de aquella época y cómo se les llevó a juicio por lo que hicieron durante pues, el Holocausto. Y ellas están tan convencidas, pero tan convencidas de lo que hacen que hasta en el juicio, o sea, las puedes matar, que ellas van a decir que estaban haciendo lo correcto. Y explican cómo cogían los bebés en brazos y los mecían mientras los adormecían, bueno, los ahogaban y los mecían mientras porque hicieron tal propaganda en aquella época para que el personal sanitario considerara que había gente que merecía vivir y gente que no merecía vivir. Entonces, cuando nacía un niño que estaba discapacitado mentalmente o tenía algún tipo de discapacidad o no era como se esperaba, pues rubio con ojos azules, pues ya ellas tenían tan inculcado que ese ser no merecía vivir, que pensaban que hacían el bien, porque les decían, pues es que no vamos a tener dinero para todo nuestro pueblo, es que esta gente realmente hay que asesinarla y estáis haciendo un bien a la sociedad alemana, y ellas estaban convencidas. Entonces, esto refleja que muchas veces se obedece, y esto, pues dentro de muchos años, seguro se estudiará en los libros y se verá todos los principios bioéticos que se violaron. Y en estos casos pues también se llevó a muchos médicos y gente a los juicios. Bueno, yo aquí solo reflejé 2 de los 10 puntos que surgieron a raíz de la experimentación en sujetos humanos. Y pues lo que decía Luisa, decían en el juicio, es que a mí me mandaron a hacer esto, pero eso ya no es excusa desde los juicios de Nuremberg, porque tú eres una persona con juicio para pensar. Y yo siempre he dicho, es que las enfermeras somos el brazo ejecutor, porque nos dicen que tenemos que poner estas vacunas y las ponemos, y encima se dio dinero a gente que iba fuera de horas a poner esas vacunas en coches que pasaban, o sea, la gente ni siquiera salía del coche, la enfermera o el enfermero estaba ahí vestido con que no se les reconocía, tipo astronauta, y se les pagaba esas horas extras para vacunar a la gente en sus coches, porque no vaya a ser que se vayan a contaminar, cuando siempre hubo que decirle a la gente que esperara 15 minutos por si había algún efecto adverso después de poner una vacuna. Bueno, mal llamadas vacunas, que ahora lo veremos. Siguiendo con la historia de... no sé qué hora es, no sé si me enrollo mucho o no. Sí, vale. 8 menos 5. Vale, pues siguiendo con la historia de la medicina, después de 15 años de la creación de la OMS, que supuestamente se creó para ayudar y dar salud a toda la población mundial, se creó el Codex Alimentarius, y ahí se inició también una guerra, porque hay una guerra contra todo,
con las vitaminas, los minerales y los aminoácidos esenciales, creando unos límites superiores sobre ello y diciendo que pasándonos pues, de magnesio, de zinc, me lo invento, de cualquier cosa de estas, pues íbamos a caer enfermos, cuando nunca jamás se vio que pasarnos de algún mineral o de algún oligoelemento nos enfermó. En 1986 he hecho un resumen muy breve de lo que atañe a esta reunión, ¿vale? El Congreso aprobó una ley que protege a laboratorios y médicos de responsabilidad por lesiones y muertes debidas a la vacunación. Y en el 2000 la OMS, esto fue en el 84 me parece, la OMS creó el programa Salud para Todos, de programa ampliado de vacunación para que en el año 2000 se llegara a todo el planeta y todos los niños estuvieran vacunados de todas las vacunas, que evidentemente necesita un bebé sano que sale del cuerpo, pues hay que agredirlo enseguida con tóxicos, ¿no? Porque no es perfecto y no sale bien del cuerpo de su madre. Y volviendo al año 2020, pues llegó el cambio sobre los organismos modificados genéticamente o los transgénicos, cuando nunca este compuesto estuvo permitido inocularlos a seres humanos. Entonces, la Unión Europea, de un día para otro, sin explicación, sin previo aviso ni de por qué no, pues cambió la legislación para que los organismos modificados genéticamente se pudieran inocular a los seres humanos. Y bueno, pues ¿qué son las vacunas? Las vacunas, que no son vacunas, por lo menos las del COVID, las otras, yo no soy antivacunas, ya lo digo, yo tengo las vacunas y las que son necesarias pues hay que ponerlas. Pero esas vacunas no son vacunas, son ARN mensajeros, son organismos modificados genéticamente. ¿Y qué es un organismo modificado genéticamente? Pues es coger el ADN de un ser vivo y combinarlo con el ADN de otro ser vivo. Y todo esto juntarlo para metérnoslo a nosotros. Bueno, ahora os lo cuento, pero las vacunas lo que se dice principalmente es que tratan de estimular en el receptor que somos nosotros o los animales, que también han enfermado muchísimo desde que se les ha empezado a poner vacunas, pues lo que pretenden es que produzcamos anticuerpos contra el antígeno que se está poniendo en nuestro cuerpo. Entonces, esas células que quedan dedicadas a atacar el antígeno, el tóxico o lo que metamos en nuestro cuerpo, queda dedicado a eso. Entonces, si luego coges otra infección, tu sistema inmunológico no te va a ayudar, no te va a defender, porque ya está dedicado a lo que tú le has inyectado, porque es específico contra eso y va contra eso. Entonces, no va a ayudarte en otras patologías que puedas tener. Además, ponen en marcha en el cuerpo esos sistemas muchísimo tiempo. Yo lo comparo para que se entienda bien con los tatuajes. Cuando nosotros nos hacemos un tatuaje, la tinta queda ahí como una agresión en el cuerpo que el sistema no reconoce y entonces está atacando toda la vida. Está intentando quitar eso que tenemos en la piel, que no es natural. Al final hay que tener sentido común y estamos en una sociedad donde todo lo que, pues tenemos que intentar ver lo que es natural y lo que no es natural. Y no es natural tener tinta en el cuerpo y no es natural que unos anticuerpos queden dedicados años para que tengamos anticuerpos sobre una enfermedad a ese tóxico. Bueno, un antígeno, ya lo he dicho, es un tóxico, un fragmento que se inocula en el cuerpo para poner en marcha ese mecanismo de defensa que tenemos. Entonces, el principio de la vacunación pues es que la próxima vez que volvamos a tener contacto con ese tóxico, esas células que ya lo han reconocido quedarán dedicadas, o sea, reconocerán, tendrán memoria y nos ayudarán contra esa infección que vamos a tener. Bueno, esto ya lo he explicado. Y la base teórica de la vacunación pues empezó con Jenner, que pues él estaba en un campo agrícola donde había muchas vacas
y se dio cuenta que las mujeres que ordenaban esas vacas pues eran inmunes a la viruela, como que habían desarrollado protección contra esa enfermedad. Entonces lo que hizo fue coger las pústulas de la mano de unas de esas señoras que ordenaban las vacas y cogió y se las inoculó a un niño que también fue muy sonado, fue un atentado contra la bioética. De hecho, todos los avances que hubo hoy en día no se podrían hacer por ética, salvo este que pasó, que, bueno, pues no sé por qué, porque no hubo no hubo farmacovigilancia, no se estudió la vacuna, no se hizo nada de lo que hay que hacer pues durante 10 años para estudiar si algo va a producir algún tipo de enfermedad o reacción adversa, pero como había una situación de emergencia, pues se industrializó y se inoculó a toda la población que quiso y a la que no quiso. Y bueno, después de esto estuvo Pasteur, que está, esto ya todo el mundo que está en redes y en estos grupos lo ha oído, ¿no? Pues él defendía que el microbio da la enfermedad y Béchamp pues decía que el terreno es mucho más importante, ¿no? Y que en un cuerpo sano, en un entorno sano, pues la enfermedad no se puede producir y que somos nosotros mismos que generamos esos microbios, pues dependiendo de cómo tenemos el interior de nuestro cuerpo. Al final, pues muchas biografías pues explican cómo Pasteur en los últimos días de su vida reconoció que su adversario Béchamp tenía razón y que al final es mucho más importante el entorno que el tóxico que inoculamos en nuestro cuerpo, y es por ello que hay personas que aun estando vacunadas o que en determinadas enfermedades, pues unas tienen efectos adversos y otras no. Pues primero por predisposición genética, por cómo está el órgano afectado y porque su interior está realmente bien sano, alcalino y no le produce ningún tipo de efecto secundario. Las mal llamadas vacunas pues fueron de dos tipos. El ARN mensajero, esos ya estaban en los viales, que fueron las de Pfizer y Moderna. Moderna tenía 100 microgramos, según más o menos los estudios que hay de ARN mensajero en los viales, y Pfizer 30. Por eso las de Moderna dieron muchísimas más reacciones adversas, porque tenían muchísimo más microgramos en su vial. Y luego las vectorizadas, que eran las de AstraZeneca, entre otras, que a través de un adenovirus pues se vectorizaba y se conseguía llevar este ARN mensajero a las células. ¿Qué produce este ARN mensajero? Pues produce una orden genética. Normalmente el ADN, bueno, esto los profesionales sanitarios lo hemos estudiado 1000 veces y se estudia en muchísimos sitios, pero el ADN está en el núcleo de la célula. Entonces no puede salir del núcleo o sea, el ADN no puede salir del núcleo a no ser que haya una transcripción a ARN, y entonces se transcribe y se transforma en ARN y pasa a los ribosomas, que son las fábricas de las proteínas. Y entonces en los ribosomas provocan esas proteínas, por ejemplo la proteína Spike, que es específica del SARS-CoV-2, y se va a todas las células del cuerpo. Yo tengo todos los estudios que la gente que hace investigación o que está un poco familiarizada con eso puede buscar en PubMed, en Cielo, en Medline, en todas las bases de datos científicos americanas están todos estos estudios, los podéis buscar, son reales, están revisados, son científicos, médicos, todo esto existe, no me lo estoy inventando y lo he aprendido a través de ir a muchísimos cursos, de leer muchísimos libros, y tengo los estudios, si alguien está interesado se los puedo pasar. Entonces, esta proteína Spike llega a las células en las primeras horas, a la sangre, al hígado, al bazo, y a las 48 horas ya está en los órganos sexuales masculinos y femeninos, por eso hay tanta esterilidad hoy en día. Y bueno, lo que os decía, pues la mortalidad que hubo, y bueno, pues en el 2020 el COVID era natural, entre comillas, ¿vale? Porque pues aún no está claro de dónde salió, porque también hay muchas fábricas donde se hacen recombinaciones y manipulaciones de ciertos virus para
supuestamente que sean menos letales para el ser humano. Y el inducido, que es después de la vacunación. Entonces, bueno, esta es una de las diapositivas que se recalca mucho y que la gente pregunta mucho cómo diferenciar un COVID después de una vacuna a después de un COVID natural. Pues con una serología. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba y no me quise vacunar, me dijeron, vale, pues tienes que hacerte una serología para ver si tienes el COVID. Entonces yo me hice una analítica de sangre, una serología es una analítica de sangre y ya está. Y yo no había pasado el COVID, ni estaba infectada, ni nada de nada. Entonces se hace una serología, cuando nosotros entramos en contacto con una infección, producimos primero la inmunoglobulina M, que es la que es como la primaria, ¿no? La proteína que produce primero la reacción de defensa, y luego la que queda en el cuerpo es la G, que es la que podemos ver pues cuando dicen si has pasado una tuberculosis o una hepatitis, tú puedes ver los anticuerpos que tienes a través de la inmunoglobulina G. Entonces, en el natural, o si has pasado la enfermedad, tienes la IgG, la inmunoglobulina G, S, que es la spike positiva, y la N, la nucleocápside positiva también. Estas son dos proteínas del SARS-CoV-2, pero hay muchas más, simplemente son las más importantes. Y después de una vacuna solo tenemos la S positiva, la de la proteína spike, porque no hemos pasado la enfermedad. Realmente el cuerpo es tan sabio y hace lo que tiene que hacer y sabe lo que tiene que hacer, que cuando vamos a tener una enfermedad tenemos muchos sistemas de defensa, las conjuntivas de los ojos, los mocos, las salas nasales de la nariz, o sea, los pelos de la nariz, el moco de dentro que nos protege. Y las vacunas lo que hacen es inocular directamente el virus en el torrente sanguíneo. Entonces, al no pasar por las vías respiratorias, sino que directamente a la sangre, y al no pasar por ninguno de los mecanismos que lo frena y que genera una barrera de defensa, una primera respuesta inmunitaria, lo que hace es solo desarrollar la segunda vía de respuesta inmunitaria, y por esto en las vacunas solo hay una proteína que da positiva, porque no hemos pasado esas barreras primarias que activan otros mecanismos de defensa. Por eso las vacunas realmente tampoco son tan seguras, porque lo que realmente proporciona inmunidad es pasar las enfermedades. Y bueno... Ahí te haría una puntualización. Sí, claro. Vuelve a poner la diapositiva anterior. Los anticuerpos, la proteína spike, es la que produce el cuerpo cuando metemos un ARN mensajero, porque lo que hacemos es meterle al cuerpo la información y la orden de producir proteína spike. Por lo tanto, los anticuerpos que se generan son contra esa proteína spike solamente. Cuando entra un virus, todo se pone en marcha contra distintas partes del virus. Se pone en marcha contra la proteína spike que hay en el virus y también contra la de la nucleocápside, es la que recubre el virus por fuera. Entonces, hay contacto tanto con la spike como con la nucleocápside. En el caso de un COVID postvacunal, como no ha habido virus, no ha habido contacto con la nucleocápside, no hay anticuerpos contra la nucleocápside, pero los hay contra la spike porque es lo que hemos metido a saco y en cantidades industriales. Esa respuesta además no para, porque nuestro cuerpo a día de hoy todavía no sabemos cuándo deja de funcionar esa orden de producir proteína spike, que es tóxica, de paso. Entonces, no sabemos hasta la fecha personas que han llevado solamente dos dosis de vacuna, a día de hoy aún producen proteína spike, después de 3 años. Sí, exacto. Sí, muy bien puntualizado, porque también lo quería explicar y como tengo tantas cosas en la cabeza se me fue. Entonces es correcto, al poner la vacuna, la orden genética, pues eso, hace que todas las células produzcan esa proteína a través de esa orden genética. Y luego lo que dice ella, que lo oí también en una frase que me llamó mucho la atención,
que es que le preguntaban, entonces, ¿cuánto tiempo se está produciendo la proteína spike? Y dijeron los expertos, no lo sabemos, eso es parte del crimen. Y por eso va a haber efectos secundarios durante muchísimos años, porque no sabemos cuándo para de producirse eso en el cuerpo. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues yo he puesto todo lo que se me ha ocurrido, salvo una cosa que se me ha olvidado, pero lo diré. ¿Qué podemos hacer para tener ese terreno y ese entorno adecuado y sano para que cualquier tóxico pues no nos pueda enfermar o por lo menos estar lo mejor posible? Tenemos que intentar tener un cuerpo alcalino y eso se consigue con tener el 80%, el 70% de verde en nuestro plato. Todo lo que es verde es casi siempre alcalino, entonces si priorizáis eso, pues ya tendréis mucho ganado. El azúcar blanco acidifica muchísimo el organismo, aparte de que utilizan químicos para blanquearlo. Las harinas refinadas, pues está demostrado, se han hecho estudios de que incrementan en un 220% la posibilidad de cáncer de mama, un 220%. Estas harinas también pues utilizan muchos productos químicos para hacerlas blancas, para que tengan el color blanco. Entonces evitar pues pastas blancas, arroz blanco, pan blanco, todo lo que lleve harinas blancas. El café es un tóxico más, sí que hay muchos estudios que dicen que es un antioxidante, pero al final es adictivo. Entonces, si nosotros, como todo, en el equilibrio, pues está la sabiduría, ¿no? Está demostrado también que si dejamos el café durante 21 días, pues recuperamos los niveles normales de nuestro cuerpo y nos vuelve a hacer efecto pues, para estimularnos y despertarnos un poco. Pero que necesitemos 21 días para limpiar el organismo, pues ya significa que es un tóxico y también acidifica. Y nos acostumbramos a él, con lo cual, aunque tomábamos un café, luego tomamos 2 y luego tomamos 3. Suprimir el alcohol, pues hay también intereses. Cuando se dijo que pues, un vaso de vino tinto era saludable, pues no es saludable, no está lleno de químicos. Entonces, si se puede, que como todo, vuelvo a decir, en el equilibrio está la salud. Yo he estado en muchos movimientos y me han dicho, pues porque yo cuando llegó todo esto llevaba ya una trayectoria muy grande de investigación de muchos temas. Entonces, pues primero empecé pues con cosas de planetas, con cosas de una reunión al mes donde intentábamos ver engaños de la sociedad, políticos, geopolíticos. Después me metí en otros grupos donde se hablaba pues del hombre de paja, de las letras mayúsculas. Bueno, os quiero decir que llevo una trayectoria muy grande, se me fue lo que iba a decir. Bueno, me vendrá. Lo del alcohol, ¿no? Sí, el alcohol. no sé. No era eso. Ah, sí, ya sé. Que muchas veces nos dicen, no, estás en una secta. Vale, y yo quiero decir, si estoy en una secta donde me enseñan que respirar oxígeno puro es sano, que tener emociones positivas es sanas y que tener una alimentación y unos hábitos que me va a hacer estar con más energía, con más calidad de vida y vivir más años, pues quiero estar en esa secta. Total, estamos todos en una secta, o en los informativos, o en los videojuegos, o en las drogas, pues estemos en una que nos ayude por lo menos, ¿no? Entonces, el ejercicio moderado, oxigenar nuestro organismo y la fruta pues se digiere en el intestino y es por ello que si la comemos con otros alimentos, los jugos gástricos al hacer la digestión con los otros alimentos van a estropear todos los minerales y las vitaminas que nos puedan aportar esas frutas.
Bueno, carotinoides, zinc, magnesio, cromo, selenio, suprimir el maíz, que es un transgénico. Los embutidos y el jamón pues también están curados con sustancias cancerígenas. La leche, pues las vacas están con antibióticos, hormonas para producir muchísima más leche en vez de las que serían normal por su naturaleza. Y además se les da antibióticos porque tienen pus en las urbes pues de tanto ordeñarlas. Suprimir los alimentos enriquecidos con calcio, pues muchas veces están hechos con tizas, se raya tiza de verdad, y conchas de moluscos, que no es absorbible ni digerible por el cuerpo humano. Entonces, los huevos después, pues si os habéis fijado, tienen una numeración, cuando abrís la caja, 3, 2, 0 y 1. Entonces, para estar en salud tenemos que consumir los huevos de los números 0 y 1. Los del número 3 están en jaulas. Se les corta el pico porque se atacan unas a otras. Y además se les da antibióticos porque tienen malformaciones y heridas en sus patas. Y los números 2 están en, creo que 6 gallinas en 1 metro cuadrado o algo así. También se les corta el pico para que no se ataquen entre ellas. Las de 1, de la numeración 1, pues son camperas, y las del 0 son camperas, pero además su 80%, que no sé por qué nunca hay un 100%, tiene que ser alimentación ecológica. Suprimir la soja, que también es es transgénica, y es uno de los alimentos más transgénicos y además con muchos pesticidas. El sueño es muy importante, ¿no? Muy importante, porque el organismo trabaja mucho más mientras duerme que mientras estamos despiertos, se repara, no delegar nuestra salud. El electrosmog es, ¿cómo se llama ahora? Pues a todas las radiaciones electromagnéticas que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro corazón y nuestro cerebro emite una radiación tanto electromagnética como magnética. Y lo que hacemos con dormir con el móvil, con las antenas, con el wifi, mismo con las líneas naturales, estas Harman y Curry que pasan por debajo de la Tierra, eso también nos afecta. Entonces, pues intentar estar lo más alejados posibles de todo eso, que hoy en día es muy difícil, pero no dormir pues al lado del cable del teléfono enchufado, bueno, todo eso que muchas veces nos dicen y no sabemos por qué. El microondas pues es sinónimo de alimentos muertos, desnaturaliza absolutamente todo lo que metamos en él. Si queréis calentar algo, pues perfecto, pero no penséis que luego tendréis las vitaminas, los minerales o cualquier nutriente que hay en ese alimento. En el 2003 el códex que os hablaba antes de la OMS pues decretó que se puede irradiar cualquier alimento, con lo cual se conservan mejor y pueden pasar de cualquier sitio del mundo sin estropearse pues a nuestros supermercados y a nuestras mesas. Aquí he puesto un corazón porque el corazón es un órgano que no necesita comunicación, es decir, no hay que pensar con el cerebro para transmitir una orden al corazón. El corazón es capaz de detectar señales incluso a metros de distancia. Es un órgano que no necesita transmisión de nada. Entonces, bueno, está la frase de tiene buen corazón, el corazón tiene razones que la razón no entiende, porque hay que escucharlo. Tenemos que escucharlo y sentir, que no nos damos ni el permiso de sentir muchas veces. Y escuchar el corazón, los buenos sentimientos protegen la salud, las emociones positivas también transmitimos siempre, en todo momento que estamos pensando, y estamos pensando siempre, estamos transmitiendo vibración y información a nuestras células. La intención también. Bueno, equilibrio cuerpo, alma, espíritu, y vi esta frase que también me gustó: podemos vivir sin médicos, pero los médicos no pueden vivir sin pacientes, lo mismo que el sistema sanitario, y me gustó. Luego el cáncer, pues también
quería hablar de muchas enfermedades que producen las vacunas, pero creo que no es necesario, pero esta he querido resaltarla porque se sabe que está habiendo muchos turbocánceres y muchas muertes prematuras. Incluso la sexta admitió que había un exceso de mortalidad por causas que no sabían muy bien qué causas son. Y aquí os he puesto un resumen de lo que se hace para tratar el cáncer. En vez de atender a las causas que han provocado eso, pues o se hace una amputación de la parte afectada, que sería la cirugía, o se quema, que es la radioterapia, o se envenena a través de la quimio. ¿Y cómo restituir ese daño? Pues con todo lo que sabemos hoy en día y todos los estudios que, como os digo, existen, pues ya lo decía Luisa, la ivermectina, por ejemplo, que, por ejemplo, en África casi no hubo COVID, casi no hubo casos de COVID. ¿Y por qué? Pues porque están todo el día al sol, primero, tienen mucha vitamina D3 y porque habían tenido durante los años anteriores muchísimos tratamientos para desparasitación con ivermectina. Entonces ya estaban protegidos como una terapia profiláctica que les protegía ya de antes. Por eso no hubo tantos casos. Carbones vegetales, vitamina C, melatonina, zinc. Y bueno, también está Luisa aquí porque podéis hablar con ella porque ella es una persona que os puede ayudar con todo esto y está aquí por eso también, porque es una solución a todo, pues los problemas que o podáis tener o conozcáis que gente que queréis pues pueda tener esos problemas. Ozonoterapia, dióxido de cloro, no he querido hablar mucho de él, pues porque igual que el DMSO y el peróxido de hidrógeno, pues porque al final pues era una charla un poco para todo el mundo y no conviene tampoco pues que la gente pues se meta en líos y haga cosas que todavía no están pues en el sistema permitidas. Y bueno, el tratamiento de primera línea, si no tenéis nada más, podéis aconsejar a cualquier persona sin decirle pues es por las vacunas, es que tienes que hacerme caso porque vamos a ir en contra de su sistema de valores, pero a cualquier persona, no hace falta ser médico ni enfermera, podéis decirle que tome vitamina D, C y zinc en altas dosis. Bueno, esto no me voy a enrollar con ello. Desintoxicación. Lo que sí es importante es que cuando iniciamos todos estos tratamientos, todos los tóxicos que tenemos pasan a la sangre. Entonces muchas personas creen que se encuentran peor porque tienen una crisis curativa, porque todos los tóxicos están pasando a la sangre. Entonces hay que hacer dos cosas, hay que desintoxicar los órganos y luego desintoxicar la sangre, porque si no, como están en la sangre, vuelven a pasar a los órganos de donde los hemos sacado. Y bueno, pues saunas, esto del contacto con la tierra, bueno, pues hay muchas cosas. El agua de mar, esto, bueno, ya sí que le voy a dar un poco más de tiempo, que es si una persona no tiene recursos, no tiene nada más que pueda hacer para sanarse, baños depurativos. O sea, eso elimina muchísimos tóxicos. Entonces, se trata de hacerlo todos los días, pero todos los días comemos, todos los días dormimos, entonces todos los días tenemos que limpiarnos también. Entonces, una persona que no está bien, si solo hace eso, ya le va a ayudar bastante. Con 2 o 3 kilos de sal gruesa o agua de mar calentada, que es el principio de la talasoterapia, que aún sería mejor, pero no todo el mundo tiene acceso, no más de 10 minutos, porque al final estáis volviendo a meter los tóxicos a través de los poros dilatados, todos los días. Y bueno, pues nada, esto es que tampoco quiero aburriros con muchos datos porque lo he preparado tanto. Y bueno, he hecho un pequeño resumen de los libros en los que me he orientado para todo lo que os digo. Aparte, como os digo, siempre me gusta hablar de estos libros porque son los que a mí me han ayudado. Y aparte de todos los estudios que me podéis pedir también. La enzima prodigiosa, que pues cuando yo estuve así un poco pachucha me ayudó mucho porque explica perfectamente cómo funciona nuestro intestino. Es un cirujano que ha hecho más de cientos de miles de colonoscopias.
seguro que muchos lo conocéis. Y bueno, el doctor Enrique Costa, que también soy gran admiradora de él, y está ya, bueno, él se ha salido del sistema hace mucho tiempo y ha explicado su experiencia, y son 3 libros estos que he puesto sobre él, que Iatrogenia, La medicina de la bestia, y bueno, de Cómo morir mejor, pues La muerte un amanecer, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y ya está. Y aquí si queréis, el de Karina. Y el mío, y el de Karina Acevedo también explica realmente todos los mecanismos que nos han provocado las vacunas y cómo se desarrollan, y lo explica científicamente, por qué la hipertensión, por qué el ictus, por qué alteraciones en la menstruación, bueno, todo. Y esto es lo que os quería contar esta noche, así que muchísimas gracias por vuestra atención, la verdad, muchísimas gracias.